Buenos días, soy Soledad Mendiola Castro Nuño y os voy a presentar el plan financiero de MCS Asesores Sociedad Limitada Unipersonal. En primer lugar, el objeto social es la asesoría jurídica, con la especialidad de la regulación sobre la inteligencia artificial. La idea es que hay una tendencia social a solicitar consejo antes de tomar decisiones empresariales. Entonces hemos visto un nuevo nicho de mercado aún sin cubrir, que es el ámbito de la inteligencia artificial. Es un ámbito novedoso que implica cambios legales, sociales, morales, científicos e incluso éticos. Es un sector creciente y en constante desarrollo y por ese motivo pues, nos vamos a aprovechar de ello. Entonces, la descripción. La empresa se llama MCS Asesores, Sociedad Limitada Unipersonal. En este caso será una empresa capitalista convencional, aunque también haremos una breve descripción del caso en el que sería en que fuésemos una empresa capitalista no convencional, que sería el caso de ofrecer servicios profesionales de asesoría jurídica y dirigida a empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, los datos de contacto serían los siguientes, pues teléfono 911-576-893, correo electrónico mcsasesores@gmail.com y la página web www.mcsasesores.com. La localización, pues tenemos unas oficinas pequeñitas, pero bueno, oye, esto es empezar, y están en calle Pinar 5, en La Castellana, en Madrid, en el piso sexto A. El alquiler son 600 euros al mes. De momento solo contamos con una recepción, un despacho y una sala de reuniones. Entonces, ¿qué es la asesoría jurídica? Pues la asesoría jurídica se encarga de ofrecer la información a quien lo necesite para solventar temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de derecho, ocupando todas las ramas de la misma. Su objetivo es el asesoramiento legal y resolver asuntos complejos debido a la subordinación de leyes. Entonces, ¿qué servicio vamos a prestar? Pues asistencia especializada en la totalidad de ramas del derecho, representación y elaboración de dictámenes, así como de documentos jurídicos. Entonces, aquí una breve exposición de la evolución hasta crear esta empresa, y es que yo como empresaria, Soledad Mendiola Castro Nuño, presto servicios profesionales de asesoría jurídica. Estoy graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresa y he realizado el máster de asesoría jurídica en el Instituto de Empresa. Además, realicé un curso de especialización jurídica en inteligencia artificial en la Escuela de Práctica Jurídica. Esto fue porque me interesaba y dije, bueno, pues venga, lo hago. Y al final pues me pareció que era una buena forma de dedicarse a algo diferente y aportar algo más, ¿no? Entonces, pues esto, diagnosticamos una creciente demanda de asesoría jurídica especializada en ese tema. Entonces, se toma la decisión de convertir la empresa en una sociedad unipersonal y el objetivo es limitar la responsabilidad del socio. El motivo, el creciente endeudamiento y el tamaño de la empresa. Análisis DAFO. Pues, ¿cuáles son nuestras debilidades? Pues que todavía no contamos con una cartera de clientes consolidada, tenemos recursos financieros escasos y mi experiencia en este ámbito no es demasiado alta. Luego, fortalezas. La localización es muy buena. Dinamismo, porque somos pequeños, con lo cual podemos adaptarnos fácilmente, con lo cual lleva aparejada la flexibilidad. Alta cualificación, trato personalizado y el precio. Las amenazas, pues la crisis económica, la dificultad de crédito, competencia. En este sector hay bastante competencia. En la asesoría jurídica, que el ámbito de la inteligencia artificial todavía no. Y las economías de escala, que es algo a lo que todavía no podemos aspirar, ¿no? Y las oportunidades son la especialización, la creciente demanda y el sector novedoso. Entonces, la Constitución pues necesita la elaboración de estatutos, otorgamiento de escritura pública e inscripción en el registro mercantil. El número de socios es 1, que soy yo. El capital social no puede ser inferior a 3.000 euros. Igualmente desembolsado antes de iniciar la actividad, responsabilidad ilimitada. Los aspectos formales, no me voy a parar mucho aquí debido a que no tenemos poco tiempo y hay cosas más interesantes que contar. La Constitución, lo mismo digo, tampoco me voy a parar aquí porque ya digo, tenemos poco tiempo y hay cosas que contar. Ventajas, pues la movilidad propia para pequeña y mediana empresa, no existe un número, ventajas de la responsabilidad de la sociedad limitada. No existe un número mínimo de socios, libertad de denominación social, gran libertad de pactos, acuerdos entre los socios, capital social mínimo muy reducido y no existencia de capital máximo, posibilidad de nombre
de nombrar un administrador con carácter indefinido, posibilidad de organizar el órgano de administración sin modificar los estatutos y permite controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad. Bueno, el capital social está totalmente suscrito y desembolsado, nos admite la asistencia de dividendos, como en la sociedad anónima, etc. Tampoco me voy a parar aquí mucho más, porque además esto ya se explicó en el esbozo, ¿no? Bueno, derechos en el socio, participar en el reparto, esto ya se sabe. Seguridad social, pues nos regiremos por el régimen especial de autónomos, la fiscalidad por el impuesto sobre sociedades y con la peculiaridad de que las sociedades limitadas unipersonales de nueva creación durante los primeros 2 años con base imponible positiva tributan al tipo reducido del 15%. A partir del tercer año ya el tipo es el general, el del 25%. Y a partir de aquí ya vamos a pasar a explicar lo que viene siendo el plan financiero para los 5 primeros años de esta empresa, MCS Asesoría Jurídica. A continuación vamos a empezar con el plan financiero detallado. Empezamos vamos a hacer una breve explicación de unas pestañas previas y ya luego empezamos con lo que viene siendo el plan financiero en sí mismo. Aquí tenemos una primera pestaña que vamos a poner lo que vamos a dedicar de tiempo en cada una de las pestañas. A continuación tenemos un guión, el cual nos servirá para saber qué vamos a ir hablando en cada momento. Y luego vamos a partir de una siguiente cuestión, que es que el valor de la empresa depende del resultado antes de intereses. Y este también depende de las ventas. Y las ventas dependerán del precio, que dependerán del coste variable unitario y del coste fijo medio. Así como las ventas dependerán de las unidades vendidas, que eso dependerá del activo fijo y del activo circulante. El activo fijo del incremento de endeudamiento y de la autofinanciación y así sucesivamente. Entonces, aquí se hace referencia a las unidades de medida que se van a utilizar, los diferentes colores que se utilizan para cada tipo de partida, los símbolos. Aquí se encuentra una relación funcional entre el tipo de interés de las deudas a largo plazo y a corto. Aquí se hace una breve explicación de la inflación. Y aquí se parte de una hipótesis que es que siempre vamos a tener preferencia por la liquidez, es decir, el precio de venta tiene que ser mayor que el coste variable unitario en cualquier momento, y también solvencia, que es que el resultado después de intereses tiene que ser como mínimo igual a 0. Entonces, los ajustes que podremos hacer será incrementar los recursos propios o reducir las inversiones y las ventas estimadas deben ser superiores a las requeridas. Aquí tenemos unos gráficos para la estructura financiera porque nuestra estructura financiera debe buscar siempre el óptimo. Aquí vemos la relación entre el coste de los recursos propios y de las deudas. Aquí hacemos una estimación de las ventas de la empresa para todos los periodos que vamos a tratar, que hemos dicho que van a ser 5 años. Aquí tenemos una relación de empresas. Los gráficos de nuestro proyecto. Y ya nos ponemos con la vinculación del balance esbozo. Bueno, pues para empezar vamos a contar, tenemos que contar con un inmovilizado fijo y con otro circulante. Nosotros tendremos un inmovilizado intangible de 30 y un inmovilizado material de 80. Y luego tendremos unas inversiones financieras de 10, lo cual en principio no tendría mucho sentido que nada más empezar nos metiésemos a inversiones financieras, pero bueno, podemos decir que nos han dado una inversión muy buena y que la hemos aceptado. Entonces, de 12 será la proporción de activo circulante
o sea, que la proporción del activo fijo con respecto al circulante. En este caso, el activo circulante es bastante más pequeño que el activo fijo. Y luego tendremos unas proporciones del activo circulante que nos vienen dadas por las empresas, pues, del sector, que debe ser un 50 el realizable, 0,05 tal y 0,45 el disponible. Entonces, a partir de ahí sacamos nuestro activo circulante. Luego, hemos dicho que vamos a hacer dos tipos de revestimiento jurídico. Uno será empresario individual y el otro será una empresa capitalista convencional, que será una sociedad limitada. Para empresario individual haremos una aportación de 30 porque se supone que tampoco tendremos en principio muchos recursos. Y luego tomaremos datos de bancos, deudas con bancos, que serán deudas a corto plazo, 21,60, y con proveedores, que va siempre vinculado a clientes. Entonces, este 95%, bueno, también decir que las deudas a largo plazo se calcularán como necesidades de financiación, que serán el resultado de hacer que se ajuste el activo con el pasivo una vez hayamos hecho la aportación inicial y hayamos establecido las deudas a corto plazo. Luego decir que esta celda de aquí que dice 95% nos quiere decir que ocurre que tenemos una política de que la estructura económica está financiada está financiada de la misma manera. El 95% es circulante y el 5% es como si fuese fijo, que será un 22,8. Entonces, luego nos vamos a esta celda y vemos que nos cuadra el activo con el pasivo, ¿no? Luego tenemos aquí también los ratios de endeudamiento a largo plazo y a corto, que esto van a tener que ser como mínimo estos datos, nunca van a poder ser menores. Si queremos tener una estructura financiera óptima, claro. Entonces, continuamos y vamos bueno, hemos dicho que este es el balance, será nuestro balance inicial y esta va a ser nuestra cuenta de resultados. Entonces, tenemos aquí las ventas. Las ventas van a ser ventas requeridas, las vamos a establecer nosotros. Son las ventas que nosotros vamos a decir que como mínimo van a ser las que tengamos que tener para que nuestro plan financiero sea óptimo. Entonces, estas ventas se calculan con base a la rotación del activo, ¿vale? Que será esta celda, la celda M27, 1,10, ¿vale? Entonces, luego tenemos unos gastos de personal, porque hemos dicho que vamos a tener contratado a una persona pues, que nos ayude en nuestro cometido. Y luego tenemos las amortizaciones técnicas, que por cierto, hablando de amortización, aquí tenemos dos celdas que serían la amortización, que obviamente en el primer año son nulas, puesto que todavía no le ha dado tiempo al activo a amortizarse, pero ya, como iremos viendo, en los siguientes años iremos teniendo amortizaciones. Entonces, tenemos nuestros gastos y luego tenemos unos gastos, tenemos gastos financieros, el 7,20. Entonces, aquí es importante hacer mención a lo siguiente. Y es que, como estamos hablando de dos revestimientos jurídicos, tenemos que tener en cuenta que si estamos siendo una empresa, bueno, en primer lugar, ahora mismo con el capital de 30, somos un empresario individual, o sea, somos una empresa capitalista no convencional. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos tendremos que fijar en la celda M5. No, en la celda M15, perdón. Que esta será la renta del capital como acreedor. O sea, esta es la renta
que o sea, en realidad el empresario individual aquí es un acreedor, porque ha puesto dinero como si fuese un acreedor. Entonces esta es la renta que va a ser de esa deuda. Entonces, estando esta celda, no podrá estar esta, perdón, que será será la renta del capital como capitalista. Vale, entonces, para hacer, esta sería nuestra estructura con respecto a una empresa capitalista no convencional, pero si lo cambiamos, por ejemplo, a 90, perdón, vemos que nos cambia nuestra estructura. No nos haría falta tanta financiación a largo plazo y cambiaría nuestra estructura. Tendríamos ahora una rentabilidad después de impuestos de 32,7, que hemos dicho que esto es lo que retribuye al accionista, y nos cambia obviamente nuestro resultado después de impuestos. Entonces, de lo que se trata aquí es de, o sea, cuando la empresa sea capitalista no convencional, volvemos a capitalista no convencional, 30, se debe considerar la rentabilidad financiera como gasto financiero para retribuir al capital aportado, que es una deuda. Vale, entonces, lo que nosotros buscamos es que se haga máximo el valor de la empresa y del empresario. Y por ese motivo necesitamos, bueno, eso lo vamos a hablar más tarde. Entonces, tenemos el balance del primer año y el segundo, o sea, el año 0, y ahora iremos al año 1. En el año 1 vemos que hemos invertido en inmovilizado material. Por lo tanto, nuestro inmovilizado es mayor, pero también nuestro inmovilizado se ha amortizado, por lo cual tenemos un deterioro, una pérdida de valor. Seguimos teniendo una inversión financiera y vemos que nuestro activo circulante ha aumentado. Es decir, nuestra empresa ha crecido, lo cual está muy bien, o sea, es lo que debería pasar. Aquí tenemos el beneficio no distribuido, que serían las reservas. Nuestro capital aportado, como somos una empresa no convencional, sigue siendo el 30. Aquí vemos que el coste ha disminuido, igual que con el coste de las deudas. Pero nuestras deudas han aumentado, porque nuestras necesidades de financiación aumentan, debido a que nuestro activo ha aumentado también. Se sigue cumpliendo la condición de que activo es igual a pasivo y por ahora y nuestros coeficientes de endeudamiento han crecido, que eso es lo que estábamos buscando. No queríamos que fuesen menores, queríamos que o crezcan o se queden igual. Entonces, ahora nuestras ventas han aumentado, queremos que sean 500,56 y nuestros gastos de personal también. Es decir, hemos contratado a más personal porque como hemos crecido necesitamos a más gente. Nuestras amortizaciones, la amortización del inmovilizado intangible es igual porque no hemos invertido más en inmovilizado intangible, pero nos ha aumentado el inmovilizado material. Entonces, aquí nuestro beneficio después de impuestos ha aumentado, lo que está muy bien. Continuamos con el año 2 y vemos qué pasa, que seguimos creciendo. Inmovilizado intangible sigue siendo igual, pues porque al final una asesoría jurídica pues que necesita bases de datos, de jurisprudencia y poco más. En cambio, de inmovilizado material, una vez que se va creciendo, se necesita pues más mesas, una oficina más grande, mobiliario de oficina, papel, bolígrafos, ordenadores. Entonces, nuestras necesidades de financiación siguen aumentando, lo cual es lógico, porque cuando va aumentando nuestra empresa, nuestro tamaño, aumentan nuestras necesidades de financiación. Los coeficientes de endeudamiento siguen creciendo.
Nuestras ventas ahora son mayores porque vamos creciendo, igual que nuestros resultados después de impuestos. Cada vez se van haciendo mayores nuestros datos, nuestra necesidad de financiación, nuestras amortizaciones, nuestro activo, pero ya, como vemos, llega un punto en el que nuestros coeficientes de endeudamiento ya no crecen tan rápido, porque llega un punto en el que ya no se puede crecer de una manera tan rápida. En el año 4 nos fijamos que ya no tenemos inmovilizado inmaterial, porque puede ser que nuestra base de datos hayan caducado y por lo que sea tenemos suficiente corriente, no nos ha hecho falta invertir ese año y por lo que vemos no necesitamos invertir en ningún año más. Entonces, nuestro inmovilizado material sigue creciendo a la vez que nuestro tamaño, así como el inmovilizado, así como el activo circulante, nuestras necesidades de financiación crecen, las ventas crecen, nuestros resultados crecen, por lo tanto estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Bien, entonces una vez realizado esta vinculación de los balances, vamos a continuar por la siguiente pestaña, que es la del valor. Entonces, esta pestaña trata del valor de la empresa, de la organización. Entonces, ¿por qué es importante calcular el valor de la organización de producción o de la empresa? Pues porque este dato es necesario en tres ocasiones. En el caso de una compraventa, para preparación de la concentración con vinculación patrimonial, es decir, para casos de fusiones y absorciones y todas estas cosas, y para conocer cómo de adecuada está siendo nuestra administración de la empresa. O sea, si la empresa va bien a lo largo del tiempo, porque lo lógico es que busquemos que aumente ese valor de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la expresión del valor de la empresa más adecuada es la denominada valor del rendimiento, aunque debería ser valor actual de resultados antes de intereses, bajo la hipótesis de que se puedan actualizar rentas, que sean constantes y es indefinida, y el coste del capital medio. Entonces, tenemos que el valor de la empresa se puede calcular con esta fórmula y entonces el valor de la organización es la organización de producción funciona liquidando, la organización de producción vale más cuanto más rentas sus activos y cuanto menos cuestan los pasivos. Es decir, para que el valor de la empresa sea mayor, lo que tiene que ocurrir es que nuestros activos generen unas rentas mayores que lo que nos cuestan nuestros pasivos. Porque si no, claro, si nuestras deudas nos cuestan mucho más de lo que nos están generando nuestros activos, obviamente nuestro valor de la empresa va a ser cada vez menor y la situación se volvería impracticable, ¿no? Entonces, continuamos. Aquí hacemos una comparación entre si KI es constante y KI es variable. Aquí ahora mismo estamos considerando que KI es constante. Y el valor de cada socio, ¿vale? El valor de los socios se calcula a través de la rentabilidad financiera de los socios, que se calcula como el capital aportado por el socio por la rentabilidad financiera total de los socios entre el capital aportado por uno y por otro, es decir, la suma de lo que aporta uno y lo que aporta otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se puede calcular el valor del empresario desde diferentes puntos de vista, como aquí dice, valor del empresario si la rentabilidad diferida va como renta del capital, o valor del empresario si la rentabilidad diferida va como renta del trabajo,
Valor del empresario, bueno, entonces lo que podemos ver aquí es que si la renta diferida va como renta de trabajo, es mayor el valor del empresario que si va como renta de capital. Pues porque lo que tratamos cuando somos un empresario individual, es una empresa no o sea, capitalista no convencional, se trata de que la rentabilidad financiera sea un gasto financiero y sea mínimo, para dejar paso, o sea, que la rentabilidad financiera sea mínima para dejar paso a la rentabilidad económica que queremos que sea máxima, porque queremos maximizar el valor de la empresa y del empresario como persona, no como capitalista. Entonces, aquí tenemos varios proyectos para diferentes ventas requeridas y estimadas y nos van dando datos. Luego continuamos con la pestaña del gris al rosa. No se me pincha. Del gris al rosa, que lo que hace es calcular diferentes valores para diferentes rentabilidades financieras. De manera que a medida que la rentabilidad financiera va siendo mayor, el valor de la empresa y del empresario son menores. Aquí tenemos gráficos para la renta para el valor de la empresa y del empresario, que es calculado con el coste de las deudas, el resultado ante intereses, que puede ser positivo, máximo o mínimo, y con un coeficiente de endeudamiento que lo hacemos para un coeficiente de endeudamiento de 0,4, de 0,5 y de 0,6, y de ahí podemos calcular el valor de la empresa. Y nos dan estos gráficos. Y podemos ver el valor de la empresa y del empresario. Bien, ahora continuamos por la pestaña de abajo arriba sencillo. Esta pestaña lo que muestra es un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias, pero más detallada que en el esbozo. Entonces, tendríamos en el balance pues, el inmovilizado material con su fondo de amortización, el inmovilizado material con su fondo de amortización, el inmovilizado financiero, que ese no se ha movido, nuestro disponible, realizable y exigible, nuestras reservas, capital, deudas a largo plazo, a corto. Y en la cuenta de pérdidas y ganancias tenemos los conceptos más desarrollados. Pues tendríamos retribuciones brutales de los directivos, sueldo y salarios convencionales, gastos de personal de los socios. Y luego tenemos la participación de cada socio, que esto no es ni por lo que haya aportado cada uno ni nada, simplemente es por acuerdo. Oye, pues mira, pues por tal, yo participo un 60%, tú un 40%, pues eso es acuerdo entre ellos. Entonces, claro, los gastos de personal de los socios se distribuye como ellos acuerden. Y la renta bruta diferida de los socios igual, también se distribuye como ellos acuerden. Entonces, seguiríamos por las amortizaciones técnicas del inmovilizado material, las amortizaciones técnicas del inmovilizado material, los trabajos y suministros, consumibles, alquileres, etc. Tendríamos el resultado ante intereses, luego los intereses de las cuentas a corto, los intereses de las deudas a largo, los intereses de empréstitos, los intereses del capital, los intereses de Pepa y Pepe, que aquí serían cero, puesto que no son acreedores aquí, y tendríamos el resultado líquido del que, entonces, la presencia en el capital aportado de los socios sería 0,25 y 0,75. Entonces, nos daría la renta total de los socios y la renta líquida de los socios, según su presencia en el capital. Entonces, continuamos. Aquí tendríamos lo mismo, pero para todos los años y más detallado. Vale, entonces así se vería, he puesto el zoom al mínimo para que se vea bien,
pero esto, claro, como es tanto, pues el ordenador casi ni me responde. Y ahora lo voy a acercar un poco, si es que puedo, porque está... Lo acerco un poco. Y entonces vemos lo mismo de antes. Tenemos nuestro balance con una cuenta, o sea, con la cuenta de resultados para cada año. Cada año tenemos uno. Entonces, aquí vemos lo mismo que antes, solo que más detallado, con la presencia de Pepa y Pepe, pero teniendo en cuenta el máximo, el mínimo que no nos serviría, el mínimo corregido, la rentabilidad financiera de cada uno, etc. Entonces, continuamos con el eje de ventas previstas. Se trata de que nosotros tenemos que hacer una previsión de las ventas que vamos a realizar, según los datos que tenemos. Entonces, partiríamos de... elaboramos una previsión de un ejercicio económico. Entonces, ¿cómo elaboramos la previsión de las ventas? Pues sabemos que en los 2 últimos ejercicios las ventas han sido las siguientes. De nuestro producto A han sido tal y de nuestro producto B han sido tal. Luego tenemos el precio de cada uno de ellos y podemos ver cuáles han sido las ventas en UM. Y además tenemos información de cómo se han distribuido las ventas trimestralmente durante esos 2 últimos años. Y lo tenemos aquí. Entonces tenemos 3 métodos para calcularlos, que son el método de los mínimos cuadrados, el método del total anual móvil y la media móvil. Entonces vamos a empezar por el método de los mínimos cuadrados. Bien, pues lo que se trata es de hacer, son 5 periodos, ¿no? Pues tenemos nuestros 5 periodos. Vale, tenemos nuestras ventas. Y nuestras ventas las cogemos de aquí. Bueno, porque es para el producto A. Luego tenemos aquí la media del tiempo, la media de las ventas, y luego hacemos el tiempo menos la media, las ventas menos la media, el tiempo menos la media por las ventas menos la media, y el tiempo menos la media por el tiempo menos la media al cuadrado. Entonces, y todos sus totales. Entonces, ¿de qué es lo que se trata de hacer? Se trata de hacer una función lineal del tipo V, o sea, las ventas van a ser igual a más B por T. Entonces, tenemos que calcular A y tenemos que calcular B, que van a ser, B va a ser constante y A va a depender de B. Entonces, ¿cómo calculamos B? Pues lo vemos aquí. Lo calculamos haciendo T menos la media de T por, o sea, el total de T menos la media de T por V menos la media de V partido el total del cuadrado de T menos la media de T. Y ya tenemos nuestra B. Y a partir de B calculamos A, que A será las ventas menos B por el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos, hemos dicho que son 5 periodos, pues en cada momento del tiempo tenemos que calcular nuestras ventas. Entonces, que serán B igual a A más B por T. Y luego las multiplicaremos por el precio y tendremos las ventas en UM. Y luego podemos hacer también, lo podemos hacer por trimestres. Aquí lo hemos hecho con el producto B, igual por trimestres. Entonces tendríamos unas ventas aquí del producto B y aquí del producto A. Bien, entonces, para continuar, pasamos al siguiente método, que hemos dicho que el siguiente método es
el método del total anual móvil. Entonces, el total anual móvil lo vamos a calcular desde un primer momento por trimestres. Entonces tenemos primero la distribución de ventas, como os he dicho antes, los dos ejercicios anteriores por trimestre, como hemos podido, o sea, como hemos recabado los datos, y a partir de ahí lo vamos a hacer por, o sea, en los 5 años siguientes, ¿no? Y se obtienen los datos de las ventas estimadas previstas. Entonces, a partir de ahí calculamos el total anual móvil y vamos a volver a hacer un método muy parecido al de los mínimos cuadrados, porque vamos a volver a calcular el T menos la media, V menos la media, todo esto. Y volveremos a calcular una función lineal del tipo V es igual a A más B por T. Lo calculamos para cada uno de los trimestres y nos dan estas ventas. Y como podemos observar, las ventas son ascendentes. Esto sería para el producto B, igual, ventas de tipo ascendente. Y pasamos al método de la media móvil. Bien. El método de la media móvil parte de las ventas calculadas en el método del total anual móvil. Como podemos observar, aquí. Entonces, calculamos nuestra media móvil y volvemos a hacer lo mismo de antes. Queremos calcular una función lineal del tipo V es igual a A más B por T, calculamos A, calculamos B, y luego vamos calculando las ventas para todos los trimestres, que volvemos a observar que son ascendentes. Hacemos lo mismo para el... A ver si me hace caso. Hacemos lo mismo para el producto B y volcamos los datos recabados, o sea, los datos obtenidos, en un cuadro en el que tenemos las previsiones de ventas que hemos calculado con el mínimo con los mínimos cuadrados, con el total anual móvil y con la media móvil. Aquí lo tenemos en UF y aquí en UM. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener una estimación pesimista y una optimista. Y vamos a utilizar una distribución rectangular para hallar la esperanza matemática, que sería la pesimista más la optimista entre 2. También podemos calcular la varianza, pero nosotros nos vamos a fijar en la esperanza. Entonces, haciendo la esperanza de los datos obtenidos con los 3 métodos, podemos tener una esperanza de nuestras ventas previstas. Pues nosotros prevemos que para el año 1 tengamos unas ventas de 507,97, para el año 2 de 4.514,91. En ese sentido ya vemos que no son ascendentes, sino que cada año pues tiene la suya. Y así tendríamos nuestras ventas previstas. Bueno, y también tendríamos el comportamiento de las ventas, que veríamos como el primer año subiría mucho, bajaría un poquito más el siguiente, subiría así. Entonces, aquí tenemos gráficos, como hemos dicho, del valor de Pepa y Pepe y de su aportación al capital. Vemos que el valor de Pepe es un poco menor que el de Pepa, pero el valor conjunto es bastante alto, que es lo que queremos. Lo que nos importa en realidad es el valor conjunto, porque si son 2 socios no queremos que uno tenga mucho valor y otro muy poco, sino que el conjunto sea bastante alto. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Que el valor del empresario sea cada vez más alto. Entonces aquí hacemos un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias, pero esta vez con las ventas requeridas. Es decir, Pepa y Pepe se plantean cuánto beneficio queremos tener y cuáles deben ser las ventas para que tengamos ese beneficio. O queremos tener una renta del trabajo que sea tanto. ¿Cuáles tendrán que ser nuestras ventas para tal? Pues esas.
Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? A ver, para las ventas requeridas tendríamos que tener en cuenta, pues, uno, la renta del empresario, es decir, qué renta queremos que nos dé nuestro trabajo, las deudas y el capital aportado. La siguiente pestaña es una pestaña en la que se hace un breve resumen de los datos que tenemos de factores de descuento, tasas, etcétera. Tenemos la tasa, factores de descuento para actualizar hasta de cero, tasa interna de rentabilidad aparente, factores de descuento para actualizar, así. Vale. Y luego tenemos otra pestaña que se llama eje de ventas requeridas. Y primero tenemos que seguir unas etapas, que la primera etapa es establecer que la rentabilidad financiera es mayor que el KI, por tanto, que la rentabilidad financiera se equipare a KE, no o sea, sino porque se determine indirectamente. Como si se trata de una empresa no convencional, se determina de manera que sea máximo el valor de la empresa, es decir, que RF sea lo menor posible. Calcular el peso de la retribución del empresario y maniobrar en la estructura de gastos antes de intereses con el fin de hacer máximo el valor del empresario. Total, que el resumen de esto es que requerimos las ventas de manera que hagan el valor del empresario máximo. Entonces hacemos ventas requeridas en la empresa capitalista no convencional, peso de la renta del trabajo personal del socio en las ventas, ventas requeridas en la empresa mercantil, es decir, convencional, y peso de la renta del trabajo de los socios. Luego tenemos la renta de trabajo requerida globales, el abanico de renta de trabajo. Aquí nos dice, este abanico de rentas puede ser evidentemente modificado. Entonces, y nos darían las ventas requeridas para cada caso, ¿no? A continuación vamos a continuar con la siguiente pestaña en la que consideramos el apalancamiento financiero. En esta pestaña lo que hacemos es calcular el punto muerto a través del teorema central del límite de Chebyshev, la desigualdad de Chebyshev, y calculamos el punto muerto, que también para esto sirve el programa GeoGebra. Total, con este punto muerto estaría aquí. A continuación iríamos a la pestaña de ventas estimadas requeridas, en la que vemos que, cogemos las ventas estimadas para cada año, hasta la cuota de mercado a la que se expira, que son estas, son las ventas estimadas requeridas, y con base a la ecuación y es igual a más bx, que supone, o sea, es una ecuación lineal de la retribución, se determinan las cantidades para el periodo 2, 3 y 4, se hace x, 2, 3 y 4, y una vez que ya se han calculado los parámetros A y B. Todo eso teniendo en cuenta los gastos que hemos tenido, pues publicidad, gestoría, alquiler, seguros, teléfono, luz, gas, calefacción, alquiler de coches. Sí, continuamos entonces por el eje de ventas certeza. En el caso de que las ventas puedan quedar explicadas sustancialmente por el activo sólido, se puede referir a una submasa del activo si es necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tamaño de la empresa se puede medir a través de varias magnitudes, ¿no? Que pueden ser la plantilla, los recursos propios, el activo sólido, la cifra de negocio, pero el tamaño de la empresa no tiene por qué ser una causa suficiente de la explicativa de las ventas. Las ventas dependen más que el tamaño de la empresa, pueden depender del producto comercial, o sea, de la oferta comercial, o las políticas sobre el producto, distribución y promoción. Entonces también es necesario incluir todo eso a la hora de estimar las ventas, ¿no? Luego, ¿qué problemas? ¿Qué se puede? O sea,
Los, los análisis que conducen a la media ponderada suponen como ingrediente fundamental que las incertidumbres son de origen estadístico. ¿Qué se puede hacer bueno, entonces lo que se necesita conocer es cómo funciona el aparato que provoca los errores de precisión y la distribución de la variable que se está midiendo. ¿Qué se puede hacer si se dispone de diversas medidas con incertidumbres de precisión? Hacer una estadística como si fueran n resultados de una misma serie de medidas, o estimar su incertidumbre estadística por los procedimientos usuales, o tomar como incertidumbre sistemática de precisión una cualquiera de las variables. Y aquí nos darían las ventas estimadas estadísticas de esta forma, que este sería el comportamiento. Luego aquí tenemos una T de student y aquí tenemos parámetros de densidad, que es, se trata de calcular la esperanza matemática a través de una rectangular, una triangular o una beta simplificada. Aquí hacemos, esto es un ejemplo de calcular la esperanza y la varianza de la rentabilidad con la estimación optimista, modal, pesimista, y se puede hacer tanto con la rectangular como con la triangular y la beta. Bien, aquí hacemos referencia a el estadístico y estimador. El estadístico es una medida cuantitativa derivada de un conjunto de datos de una muestra, con el objetivo de estimar o inferir características de una población o modelo estadístico. Un estadístico suficiente resume toda la información relevante contenida en la muestra. ¿Y qué es un estimador? Un estimador es un estadístico usado para estimar un parámetro desconocido de la población. Bien, filtro 2, aquí se da el caso de que las ventas estimadas sean inferiores a las requeridas. Aquí se recoge la distribución de las ventas a través de los 3 métodos. Aquí hacemos una breve reflexión sobre el K0. Lo vemos muy bien aquí. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra el comportamiento. Y luego K0 no tiene por qué ser constante, que aquí tampoco vemos mucho, pero nosotros hemos tomado K0 constante, pero no tiene por qué ser. Continuamos con la pestaña de los costes, que se trata de determinar el coste variable unitario para cada actividad productiva, el coste fijo autónomo para cada actividad productiva, los costes fijos comunes, el precio de costes de cada actividad productiva y el margen comercial de cada actividad productiva, para, a partir de eso, establecer el precio de venta a la hora del trabajo profesional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí tenemos todo así como muy tal. Y lo importante es esto de aquí. Aquí tenemos variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. Pues tenemos costes fijos autónomos en asesoría, 100. Costes fijos autónomos en consultoría, 136,98. Costes fijos autónomos en coordinación, 122. Luego, trabajos efectuados por la empresa para su activo. En asesoría, 925. En consultoría, 400. Aprovisionamiento, tal, consumo de mercaderías, todo muy desagregado, ¿no? Entonces tendríamos todas las partidas que han generado un movimiento de activo y cuantificado. Y de aquí podremos establecer el precio de cada actividad, ¿no? Así como los costes que van asociados a cada uno. Aquí tendríamos el precio. Precio mínimo en asesoría administrativa. Precio mínimo en consultoría. Precio técnico tal. Precio meta tal.
Entonces, continuamos con documentos contables. Vale. Documentos contables, ¿qué es lo que tenemos? Balances y cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, nos vamos a centrar en esta celda de aquí, que es el capital. Vamos a comenzar con un capital de 110. Y al modificar el valor de esta celda hay que ratificar por este orden las celdas H24, H23, H22, H21 y H60. A ver si podemos cambiar esto de sitio. Vale. Entonces, H24. ¿Dónde está H24? H24. Luego, H23, H22 y H21. H23, H22 y H21. Vale, entonces, ¿qué sucede? Esta sería nuestra estructura de capital con 110. ¿Pero qué sucedería con 310? Pues obviamente nuestra estructura de capital varía. Y lo ratificamos, está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nos tenemos que fijar en la celda K100. Que es esta de aquí. ¿Vale? Y este es el coste medio ponderado de la estructura financiera. Y es muy difícil conseguir que sea constante. Aunque los costes sean constantes, el coste medio ponderado no va a ser constante. Intentaremos siempre que el coste medio ponderado disminuya. Cuanto más disminuya, la empresa valdrá más. Y luego, pues tenemos que sus elementos son proveedores, deudas con entidades de crédito, otros pasivos financieros, reservas, capital aportado y la prima. Entonces, no utilizaremos el coste de las reservas, siempre utilizaremos el capital y luego también decir que los balances inicial y final se repiten porque son del mismo tiempo. Entonces aquí tendríamos pues balance de todos los años. Bueno, lo vamos a ver mejor en la siguiente pestaña. Aquí tendríamos los balances de todos los años y pues el final y el inicial de un año y otro pues coincidirían, ¿no? Vale, entonces pasamos a la pestaña de presupuestos de financiación. Entonces, vale, entonces aquí, ¿de qué se trata? Lo que tenemos que hacer es decidir cuáles serán nuestros activos financieros, decidir el activo circulante, que será un porcentaje de los activos financieros, y decidir cuánto hay que financiar del activo circulante. Es decir, decidimos el fondo de rotación, que siempre será menor o igual que el 100%. Y decidimos cómo financiar el resto del activo circulante y el activo fijo, que podrá ser pues eso, o con deuda o con recursos propios. Entonces aquí estableceremos todos nuestros presupuestos de financiación, teniendo en cuenta los intereses, qué parte financiaremos con deuda, qué parte con recursos propios y así. Luego pasamos a las cuotas de amortización. Entonces,
A ver, voy a poner esto un poco más grande. Para calcular las amortizaciones tenemos varios métodos, que son uno el lineal, otro el método de los dígitos en sentido creciente, otro el método de los números dígitos en sentido decreciente y otro el del volumen de producción, volumen de ventas y tanto fijo sobre la base amortizable. Entonces, por cada uno de estos métodos podemos calcular unas cuotas de amortización. Y nos darán un total de todas. Aquí tenemos nuestras amortizaciones. Entonces, ¿qué son las cuotas de amortización técnica? Pues las cuotas de amortización técnica son dotaciones que se hacen para poder realizar las reposiciones de activo. Nosotros prevemos como una especie de gasto, que no es un gasto, en la pérdida de valor de nuestros activos para tener prevista esa pérdida de valor e ir haciendo como un fondo. Entonces, los flujos de caja que utilizamos para calcular las cuotas de amortización no contienen los gastos financieros, pues si los contuviesen estarían contabilizados doblemente. Porque estos están contabilizados cuando se establece el presupuesto de tesorería conjunto o cuando se descuentan los flujos de caja operativa a una tasa que ya contenga el efecto de los gastos financieros. Luego aquí tenemos una serie de ratios. Ratio de equilibrio financiero, toda una serie de ratios que los vamos calculando todos. Y luego aquí tenemos una pestaña que se llama gráfico de los ratios, que son los gráficos de los ratios que hemos calculado para cada momento de... Bueno, a continuación vamos a continuar por la pestaña distribución de probabilidad, que lo que hacemos es tipificar la variable aleatoria bajo la hipótesis de que se comporta según una distribución de probabilidad normal. Pero esto requiere que se cumplan las condiciones del teorema central del límite, que es que haya muchos sumandos, que cada uno de los sumandos sean independientes o no estén correlacionados y estén idénticamente distribuidos. Entonces se hará la desigualdad de Chebyshev, acotamos el multiplicador para verificar la viabilidad del cálculo al asimilar el extremo superior o el inferior a la cota determinada y también a lo que se refiere a los intervalos extremos y nos quedaría esto. Entonces se trata de establecer una normal para que explicar el comportamiento probabilístico de la variable. Entonces continuamos por la probabilidad de insolvencia. Este es un ejemplo en el que se desea conocer la probabilidad de insolvencia para el ejercicio económico. Entonces nos dan los datos: activo bruto, endeudamiento, costes fijos operativos, costes variables, precio de venta establecido, ventas estimadas. Se considera como una variable aleatoria continua, planteamiento con poca información, estimación pesimista, todo esto. Se trata de determinar la esperanza de las ventas, la varianza de las ventas y la desviación típica de las ventas. Entonces, a esto aplicamos aquí, en primer lugar, a través de la normal, podemos comprobar que sea cual sea el modo de estimar las ventas, la probabilidad de insolvencia es mayor con el endeudamiento. Y de la misma manera, haciendo la desigualdad de Chebyshev, llegamos a la conclusión, la misma, de que sea cual sea la manera de estimar las ventas, la probabilidad de insolvencia es mayor con el endeudamiento. Ahora pasamos a la pestaña de Bantir liquidez. Entonces, aquí tenemos en esta línea verde, esto es el incremento de las ventas. Luego tenemos
de B14 a H14 los presupuestos de inversión. Entonces, en el presupuesto de capital no pueden aparecer nunca los intereses, porque si no, los estaríamos considerando dos veces. Por ejemplo, cuando elaboramos el presupuesto conjunto de tesorería o cuando se descuentan los flujos de caja operativo a una tasa que ya contiene el efecto de los gastos financieros. Entonces, H14 es la TIR, que es la mejor forma porque no depende de los flujos netos de caja. Y I14 es el BAM. Entonces, reuniendo los dos presupuestos de capital, el de inversión, resulta el presupuesto de tesorería neta. O sea, se trata de enfrentar los presupuestos de capital con los presupuestos de financiación. Y nos dan los presupuestos de tesorería neta. Entonces, si la TIR es mayor que K, nos interesa. O si el flujo de caja es positivo o nulo, también nos interesa. Ahora pasamos a la optimización. Bien, con la optimización, ¿qué se trata? O sea, la optimización contamos con una función objetivo, que en nuestro caso es esta, que vamos a maximizar o a minimizar. Maximizaremos con el programa primal y minimizaremos con el programa dual. Entonces, contamos con una función objetivo a optimizar, con unas restricciones que las tenemos aquí y aquí, para cada uno de los programas, y con unas condiciones de no negatividad, que están aquí y aquí. Entonces, la optimización lo que nos permite es determinar los niveles de las variables de decisión que hacen óptimo una predeterminada función objetivo, una vez que se ha asociado determinados valores a las variables exógenas que actúan como restricciones. Entonces, se parte de la sección de un determinado horizonte económico a corto plazo y se trata de hacer la programación de los flujos financieros que se derivan de un conjunto de proyectos de financiación para ser aplicados a un determinado conjunto de proyectos de inversión productiva. La finalidad de todo ello, por supuesto, es incrementar el valor de la empresa. Entonces, de lo que se trata es de relacionar todos los flujos financieros futuros de la empresa mediante el programa, que son los flujos de capital, los flujos de renta y los flujos de caja. Pero todo ello en un contexto de restricciones. Entonces, el programa dual nos da valores sombra, ficticia, teóricos o de referencia. Entonces, las restricciones de cada proyecto, que son las que tenemos ahí, son las que nos hacen que el BAM no sea tan alto como podría ser. Y lo que se deja de ganar es la variable dual. Es decir, la variable dual es lo que no se llega a ganar porque los proyectos de inversión tienen restricciones. Entonces, tendremos tantas variables primales y duales como proyectos tengamos y tantas como vencimientos en el horizonte económico. Esto es una manifestación de la simetría de la optimización. Entonces, hay dos tipos de restricciones en el dual. Una correspondiente a los M proyectos de inversión, cuyas variables primales son los niveles a los que se deberían acometer, y otras correspondientes a los excedentes de tesorería, tantas como en el momento del tiempo de horizonte de planificación. Entonces, además, tenemos que tener en cuenta, bueno, aquí tendríamos los primales, los duales, pero además tenemos que tener en cuenta que los excedentes de tesorería que aparecen al final de cada periodo son los desembolsos iniciales de las inversiones complementarias de cada final de cada periodo de tiempo, como pueden ser funcionales, tanto a largo, ampliando las fases de procesos de producción, como a lo ancho, ampliando la gama de productos a los mercados, o no funcionales, que pueden ser financieras en carteras mixtas, con préstamos y endeudamiento, cuyo horizonte económico es solo un ejercicio, teniendo que volver a aplicarlo tantas veces como ejercicios tenga el horizonte de planificación. Entonces, los excedentes de tesorería los tendremos que reinvertir, pero solo tendrá sentido que los excedentes de tesorería estén en el del periodo 0 al 1.
Lo que pasa es que nosotros lo vamos a ir alargando en el tiempo para pues, que lo vamos a ir utilizando. Entonces ahora vamos a pasar directamente a la pestaña Proyectos de inversión productiva y aquí lo que se trata es que tenemos unos incrementos del activo, que son estos. ¿Por qué son negativos? Pues son negativos porque son flujos de pago, desembolsos iniciales. Y luego tenemos la columna M, que es el valor en T4 de la inversión. Es una estimación de lo que va a ocurrir en el futuro. Luego tenemos que las K son diferentes, pero las tasas de descuento son las mismas. Y luego tenemos que aquí, en la línea 24, se unen todos los proyectos de inversión, todos los proyectos de inversión. Entonces, las tasas de actualización están escondidas en el factor de descuento, que es 83,77. ¿Y qué ocurre? Que lleva de T3 a T0, pero para poder resolverlo es preciso que K sea constante o necesitamos información adicional como la evolución que sigue el K a lo largo de los años. Entonces, aquí tenemos las desviaciones típicas de los proyectos de inversión y aquí tenemos las covarianzas entre proyectos de inversión productiva, lo cual unimos todo en esta matriz, la cual tiene que ser simétrica, por supuesto. Y de esta manera comparamos los proyectos de inversión productiva. Aquí tendríamos lo excedente de tesorería, que es lo que hemos dicho antes, que iremos reinvirtiendo, la financiación externa ajena, la financiación externa propia, etc. Bien, ahora vamos a continuar. Aquí hay un ejemplo ilustrativo de la optimización, en lo cual nos vamos a parar mucho debido a que no tenemos demasiado tiempo, pero se trata de incorporar los datos de la simulación, realizar las estimaciones estadísticas, determinar los parámetros del modelo, configurar el modelo para aplicar el solver, escribir el programa en el solver y guardar el modelo. Luego resolver para determinados valores del parámetro, comprobar que se cumplen los corolarios y comprobar la relación entre el primario y el dual. Y aquí tendríamos, aquí pondríamos las variables duales, me parece que es el azul, si no me equivoco. No, azul variables primales, rosa variables duales. Y para terminar, bueno, tenemos aquí la optimización. Aquí hay una explicación, fases, disponibilidad de la información procedente, lo mismo como he dicho antes. Y aquí lo que hemos hecho ha sido ponerlo gráficamente. Voy a ponerlo un poquito más pequeñito. Ponerlo gráficamente. Así. Y bueno, ya para terminar, hacer una breve alusión a Markowitz-Harry. Los datos que nos darían serían los de esta matriz, o sea, los de esta columna. Y lo que se trata de hacer es llevar a cabo unas inversiones complementarias para formar una cartera con 4 activos. O sea, lo que se trata es de saber cuánto tengo que invertir en cada uno de forma que la esperanza sea la máxima posible. Y el riesgo, obviamente, tiene que ser mínimo. Es decir, cuánto del dinero que sobra cada año podemos invertir en esos activos. Y bueno, hasta aquí nuestra filmación sobre la planificación financiera de nuestra empresa MCS y espero que os haya gustado.